Carlos Ballesteros García nació en Madrid, tiene 49 años, está casado con Marta, que por cierto está por ahí también acompañándonos, y tiene 2 hijos, Martín y Miguel. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas. En el 98 obtuvo su doctorado por esa misma universidad. Cuenta además con un máster de Economía Social por la Universidad de Barcelona. En el 92 empezó su docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde enseña fundamentos de marketing, comportamiento del consumidor, ética del marketing y un módulo de comercio justo y consumo responsable. Es también profesor voluntario de marketing internacional en el Jesuit Commons Higher Education in the Margins, iniciativa que imparte estudios superiores en campos de refugiados de África y Asia. Ha impartido cursos de doctorado, seminarios, conferencias y talleres en diversos países: España, Francia, Suecia, Colombia, China y México. Y tiene multitud de publicaciones, entre las que podríamos destacar de las últimas, la que lleva por título Las cuentas de la vieja, apuntes para el empoderamiento y la soberanía económicas. Es miembro del Consejo Consultivo de la Economía Social del Ayuntamiento de Madrid, vicepresidente de la Asociación Red de Aprendizaje Servicio Universitario, ha participado activamente en la implantación de FIARE Banca Ética en España, colabora de manera activa en la Coordinadora Estatal del Comercio Justo, es miembro de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, experto independiente del 7º Programa Marco de las Becas Marie Curie para la Comisión Europea y del Programa Horizon 2020. Fundador en 2003 y coordinador del Grupo de Investigación El Consumidor y su Entorno. Tiene una amplísima actividad como conferenciante y columnista de opinión. Hasta 2010 escribía un blog que se titulaba Los jueves de 7 a 9 y ahora sigue colaborando en otros blogs como el del País, que es Consumismo. En la conferencia de hoy, que lleva por título La economía de las bienaventuranzas, queremos resaltar la visión creyente que tienen de la economía y que entiende la economía como una economía que nos tiene que hacer felices y que tiene que estar al servicio de las personas. Y entonces, yo ya te cedo la palabra y un aplauso para él, ¿no? Muchas gracias por esta extensa y bonita presentación, que a veces uno se queda abrumado, ¿no? Voy a hacer 2 confesiones. Una, estoy abrumado por esta presentación, pero también estoy abrumado. Es la primera vez, creo, que hablo, primero, desde esta altura y segundo, a un auditorio tan extenso y tan cualificado. Y entonces mi confesión es que estoy un poco nervioso. Como estoy un poco nervioso, os voy a tutear, si no os importa, pero os voy a pedir un favor, y es que os levantéis y me deis un aplauso muy fuerte para acogerme, por favor. Muchas gracias. Ya le puedo decir a mi madre que he triunfado. ¿Vale? Ya con esto está todo hecho. Muy bien. Buenos días, egunon. Es de las pocas palabras que sé decir en euskera. La otra que me sale es el eskerrik asko. Y quiero empezar también con el eskerrik asko, que me parece muy importante. El otro día me contaron que hay un pueblo al norte de Sudáfrica que se saluda diciendo Sagwabona, y entonces el saludado contesta Sikabona. Sagwabona significa hola, ¿estás ahí? Y Sikabona significa sí, aquí estoy. Quiere decir que me siento acogido, que me siento con ganas de establecer una relación, una comunicación. Así que Sagwabona, muchas gracias. Vamos a ver y vamos a empezar la propuesta de la mañana, que vamos a estar aquí un rato. Yo la he planteado desde una reflexión que luego la vamos a aterrizar en la segunda parte de la mañana en esa mesa redonda de experiencias. Pero la primera parte que yo voy a hablar de felicidad. Voy a hablar de esa felicidad que tiene que ver con el proyecto, se me ocurre decir, humanizador de las bienaventuranzas, e incluso
siguiendo a alguno de los autores que me inspiran, como por ejemplo López Aranguren, incluso yo diría que el proyecto contracultural de las bienaventuranzas. Vamos en contra de nuestra sociedad, vamos en contra de esa cultura que deshumaniza a través del consumo, a través del consumo desmedido en el cual hemos empezado. Fijaros una cosa, el viernes pasado se celebró el Black Friday. Todos creo que lo conocéis ya porque se nos ha ido poniendo desde hace unos años. Es verdad que el Black Friday nace hace muchísimos años en Estados Unidos, el viernes después del Jueves Acción de Gracias, aprovechando que el Jueves Acción de Gracias en Estados Unidos es una fiesta que une a todas las personas de Estados Unidos, mucho más que la Navidad, que solo la celebran una parte de los norteamericanos, aquellos que tienen el cristianismo como religión, pero el Día de Acción de Gracias lo hacen todos, es la gran fiesta nacional. Y es un puente, es el único puente que tienen en el año, porque los estadounidenses ya sabéis que trabajan muchísimo, y entonces el único puente que tienen en el año es el jueves, que celebran la cena, y el viernes, que es el inicio de la campaña de Navidad, el inicio de las compras, el Black Friday. No, creo que está muy bien puesto lo del Black Friday con la idea de que es el viernes negro, como las grandes caídas de la bolsa. Eso es verdad que lo hemos empezado a celebrar en nuestra cultura, en nuestra España, desde hace unos años, 6, 7 años es cuando han empezado a venir con esa idea, pero fijaros que desde que empieza el Black Friday, es verdad que mañana empieza el Adviento, pero eso es contracultural, empieza el Black Friday, luego empieza la campaña navideña, y no hablo de la Navidad con mayúsculas, sino que hablo de la campaña navideña esta de venga, consume, compra, come, ponte hasta arriba de cosas y gasta todo lo que puedas con tu tarjeta. El 7 de enero empezaban, ahora empiezan un poquito antes, las rebajas de enero. Después de las rebajas de enero enseguida nos va a venir San Valentín, después va a venir el Día del Padre, después el Día de la Madre y después van a venir las rebajas de verano. El único mes de vacaciones que tenemos los consumidores es octubre, porque luego viene la vuelta al cole, si os habéis dado cuenta, ¿vale? Entonces, octubre es el único mes que hemos tenido de vacaciones los consumidores y las consumidoras, y ahora ya hemos empezado en esa pues fiebre consumista, fiebre de gasta, porque se nos ofrece la felicidad. Esto que he puesto aquí no me lo he inventado yo. Esto es un anuncio de radio de mi ciudad, en Madrid, un centro comercial que estaba de capa caída después de la crisis económica y se anunciaba por la radio de esta manera. Era después de la crisis, vuelve a comprar sin remordimientos. Fijaros el mensaje que me está lanzando. Compra sin remordimientos, compra sin sentirte mal, porque es lo que debemos hacer. Las personas que vivimos en el primer mundo, las personas que vivimos en el norte y que tenemos más de 8.000 dólares, porque lo dicen el World Watch Institute, que es un grupo de estos que piensan mucho, que está en Washington, y dijo, todo el que tenga más de 8.000 dólares al año para poder gastar será consumidor. Bueno, pues compra sin remordimientos, sé feliz de la vida. Practica el happy shopping, a mí me encanta, ¿no? Practica el happy shopping. Vamos a ser felices comprando. Vamos a ser felices comprando como antes de la crisis. Parece que no hemos aprendido nada después de esta crisis que del 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, no hemos aprendido lo que ha pasado. Seguimos intentando buscar la felicidad ahí. Había un articulito, una vez hace unos años, en El País Semanal, que decía el veneno de la publicidad, el veneno de la felicidad publicitaria es el único veneno con el que no hay antídoto. No tenemos antídoto para esa felicidad que me propone la publicidad, que me propone el mundo del consumo, que me propone el mundo en el que vivimos hoy en día. Y es verdad. Los americanos que miden todo han medido que estamos sujetos a 3.000 impactos publicitarios. La palabra impacto a mí me encanta, es como el puñetazo. 3.000 puñetazos publicitarios al día, 3.000 impactos publicitarios. Si queréis, lo bajamos a nuestra realidad. Ponerle 1.000, me da igual. 1.000 impactos publicitarios al día es como la gotita que va cayendo aquí, que va ahora dando poco a poco y que va construyendo valores, va construyendo, pues una serie, va educándonos en una serie de valores, creencias, etcétera, etcétera, que nos va calando. Esto lo suelo contar siempre en mis conferencias, pero hoy es que estoy en Vitoria y en Vitoria se sabe muy bien lo que es la palabra sirimiri. Y el sirimiri, que es un poco parecido a lo que estaba cayendo esta mañana cuando hemos llegado. ¿Sabéis cómo lo llaman en otras partes? Calabobos, ¿vale? Somos bobos, salimos sin el abrigo y esa lluvia nos va empapando y nos va cayendo. Pues esos 1.000 impactos publicitarios van cayendo poco a poco. Pero claro, muchas veces no nos acordamos que en nuestro mundo, y eso sabéis mucho más todos los que estáis aquí en esta sala, pero no nos acordamos que vivimos en un país donde los últimos informes, FOESA, por ejemplo, de Cáritas, o algunos de los últimos informes que hay, hablan de que el 20%, 1 de cada 5 de españoles,
estamos en riesgo de exclusión. Ese indicador que pone ahí, el indicador AROPE, que imagino que todos los que trabajáis un poco en temas de exclusión sabéis lo que significa, pero por si acaso, at risk of poverty and exclusion, el indicador de cuándo se está en riesgo de pobreza o exclusión, es verdad que tiene una primera parte ese indicador que me habla de pobreza extrema, y bueno, pues es verdad que en España hay gente que vive mal, hay gente que está en pobreza extrema, pero no es la más. Pero hay un 20% de personas que estamos en riesgo. ¿Y por qué estamos en riesgo? Porque AROPE es un indicador que tiene una serie de ítems, una serie de criterios, 9, no me los sé de memoria, pero esos 9 indicadores que nos dice, si puntúas positivamente en 4 de ellos, estás en riesgo de exclusión. Y entre esos indicadores habla de no comer proteínas 3 veces a la semana, 3 veces a la semana, de no irnos de vacaciones una semana al año, de no poder poner la calefacción y estar en eso que hablamos de la pobreza energética, de no poder pagar la letra del coche, de la televisión, de la lavadora, son indicadores de consumo. Es verdad que últimamente los estudios de pobreza y de pobreza relativa nos dicen que es pobre el que no puede vivir en el nivel que se le supone en la sociedad en la que vive. Entonces, si yo no puedo tener teléfono móvil o no puedo pagar el teléfono móvil, no puedo poner la calefacción, no puedo irme de vacaciones, fijaros el concepto, para un pobre lo de irse de vacaciones, ¿no? Si estamos hablando de personas que están pues, en países en vías de desarrollo, de gente que está en las misiones, gente que está en países donde lo pasa muy mal, el concepto vacaciones ni les suena. Sin embargo, para nosotros es pobre el que no puede tener vacaciones. Yo diría también el que no puede tener vacaciones porque no tiene trabajo. Pero eso AROPE, AROPE lo mide en otro sistema, pero no lo mide aquí, ¿vale? De hecho, hemos creado un nuevo nombre para una nueva clase social. La voy a decir en inglés porque en español a veces no la entendemos bien. En inglés se llaman los working poor. En español, si lo traduzco, el pobrecito trabajador. No, el trabajo dignifica. Y eso lo sabemos muchos de nosotros. Y no hay que ser un pobre trabajador. Y el trabajador pobre tampoco me sonaba bien. Entonces, se utiliza el de working poor, que es aquella persona que vive con menos de un 20% del salario mínimo interprofesional. Esas personas que tienen trabajo, que están cobrando 400, 500 euros al mes, que están por debajo del nivel que se considera digno salarialmente hablando, pero como están contratados, como tienen salario, son trabajadores y no pueden acceder a otro tipo de ayudas, subsidios, etcétera, etcétera. Y eso se está convirtiendo, bueno, pues en una nueva clase, en una nueva forma de pobreza, en una nueva forma de hablar en esta sociedad que me dice que practique el happy shopping, que busque la felicidad comprando, que busque ese tipo de incentivos, ¿no? Ya veis ahí el indicador, en España tenemos, ha ido bajando, llegamos a estar en el año 2014 en cerca de un 30%, un tercio casi de la población española estábamos en riesgo de pobreza y exclusión, ya lo hemos bajado un 26, los últimos informes hablan de un 20, pero bueno, por ahí va. Bueno, y entonces resulta que cuando a mí me pidieron, y por cierto, antes he dicho es que ricasco, y ahora lo voy a decir una vez más, decía Maite que me agradecía. Yo tengo que agradeceros a vosotros. Ha sido de las conferencias y de los sitios y de los eventos donde he venido que más fácil ha sido preparar, que más acogido me he sentido y que más fácil ha sido venir. Así que se agradece muchísimo a la parte, sobre todo técnica, pero no solo técnica, el haber organizado esto. Y cuando a mí me propusieron dar esta conferencia, dije, pues venga, vamos a buscar qué significa la felicidad. Me acordé lo primero de todo de esta película de Will Smith, En busca de la felicidad. No sé si la habéis visto. Si no la habéis visto, es recomendable. Ahora, para esas tardes pues como hoy, de chirimiri y de ponerse la mantita en el sofá, pues está bien, porque bueno, es bastante enternecedora, si queréis llamar, bastante tierna. Pero bueno, me puse, y este fue mi criterio. Por lo tanto, lo que me queda de mañana, a partir de ahora, es hablar de cómo buscamos la felicidad. Y la primera búsqueda de la felicidad, y ahora voy a hacer una cosa que he deseado siempre, ¿vale? Que es eso que hemos visto en las televisiones, y es dentro vídeo. Encontré este vídeo. Dentro vídeo, por favor. Y esos son los que
los problemas del directo. Bueno, yo creo, sigo con la presentación, intentamos y lo ponemos si no al final, ¿vale? Para no interrumpir. Vamos intentando buscar el enlace, que a lo mejor el enlace estaba mal. Yo creo que si me ponen las transparencias... No, me dicen que el vídeo no... Pon la presentación... Sí, que sigue. A ver, parece que sí va a seguir. Venga, a la última va la vencida.
Creo que es una muy buena alegoría, una buena metáfora del mundo en el que vivimos. Seguía buscando la felicidad y entonces me fui a ese buscador de felicidad que tenemos todos en nuestras casas, que se llama Google, y entonces puse la palabra buscar la felicidad. ¿Lo veis ahí arriba? Lo pongo yo, ¿vale? Buscar la felicidad. Perdón, que ya le he dado. Hoy la técnica no está conmigo, perdonadme. A ver. Aquí, vale. Buscar la felicidad. Me puse a buscar en Google lo de buscar la felicidad y encontré pues, todas esas frases motivadoras que ponemos en las tazas de donde desayunamos para cuando nos levantamos por la mañana totalmente con la legaña ahí antes de ducharnos y vamos a tomarnos el café, pues nos encontramos frases de deja de buscar en la felicidad, estás siempre en el mismo lugar donde la perdiste, a veces tienes que olvidarte de lo que opina el mundo y solo ser feliz. Bueno, la felicidad no consiste en lo que pasa a tu alrededor, sino en lo que pasa dentro de ti. Todas estas frases de autoayuda, de automotivación. Y eso es lo que pone Google. Yo ya digo que ahí lo he puesto, buscar la felicidad en imágenes, eso sí, y me da todas estas grandes frases. Pero a mí me sigue faltando algo. En esta búsqueda de la felicidad, esto no me sigue llenando. Me tomo el café por la mañana, me pasa un poquito lo que al ratón de la película, que me tomo el café por la mañana y cuando llego al trabajo a las 10 de la mañana necesito otro café porque la felicidad ya se me ha ido cuando llevo unas horas trabajando. Tenemos otro referente, además es un referente muy navideño. ¿Cuántos de los que estamos en la sala nos acordamos, para mí es un recuerdo de la infancia, de ese maravilloso anuncio de Coca-Cola, al mundo entero quiero dar un mensaje de paz, que bajaban esquiando con una velita en las manos? No sé si os acordáis ahí cantando, no la voy a cantar porque no quiero que nadie se sienta mal hoy aquí, pero esa canción bajando de al mundo entero quiero dar un mensaje de paz con Coca-Cola, viva la felicidad. ¿Os habéis dado cuenta? Felicidad nunca, Coca-Cola, se me ha ido. Coca-Cola nunca nos ha dicho soy una bebida refrescante. Nunca nos ha dicho estoy hecha de agua y no sé cuántos componentes más. Coca-Cola siempre me ha dicho que conmigo eres feliz. La felicidad es tu progreso, destapa la felicidad. Lo que hay dentro de una botella de Coca-Cola es un mundo de satisfacción y de felicidad. Lo decía antes, el veneno de la felicidad publicitaria no tiene antídoto. Ejercicio para esta tarde cuando estemos en casa. Después de estar con la mantita en el sofá viendo la película, habrá un momento para el corte publicitario, hagamos un análisis sintáctico, semántico y morfológico de los anuncios. En el semántico no me voy a meter ahora porque el significado ya lo digo desde ahora. Te vendo la felicidad. En el sintáctico y en el morfológico, miradlo, están todos escritos en primera o como mucho segunda persona del singular y en tiempo presente o como mucho en un futuro muy cercano. Tú tienes un problema ahora y yo te voy a ofrecer una felicidad. A ti personalmente, solo a ti, yo soy la mejor solución para tu problema. Está escrito así todo el mundo en el que nos rodeamos. Todo ese mundo de consumo publicitario, de felicidad que me ofrece la sociedad en la que estamos viviendo, tiene que ver con esto. Bueno, sigo buscando la felicidad, ya me voy al tema de mi conferencia, que es Economía para la Felicidad, y entonces me voy a buscar a ver qué han dicho los grandes maestros, los grandes gurús, qué había escrito sobre felicidad. Encontré estos libros, sobre todo este señor que parece el Alejandro de Barbieri, parece que ha escrito varias cosas, Economía y Felicidad, claves para vencer el cansancio y vivir con sentido, quedaros con ese mensaje, Economía y Felicidad, una vida con sentido. También tenemos a José Carlos Díez, que fue un economista muy renombrado, estuvo a punto de ser ministro de Economía en el gobierno de Zapatero. Este es el que le daba las 7 lecciones en 7 días de economía. Ha sido profesor de mi universidad, compañero mío, y le daba las lecciones estas que Zapatero decía que la economía se podía aprender en 7 días. Pues era José Carlos Díez el que hablaba de la economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Economía de la felicidad. Os quiero decir, hay toda una corriente de pensamiento académico o pseudoacadémico o cercano a lo académico sobre este mundo de la economía de la felicidad. Yo nunca me había considerado un autor que escribiera. Yo escribí, como han dicho antes, escribí el libro este de las cuentas de la vieja hace un par de años, he escrito algún otro libro, pero nunca me he considerado un economista dentro de la economía, de la corriente de economía para la felicidad. Y de hecho, mis libros no aparecen cuando buscas esto, pero ahí los tenemos, ¿no? Como unos ciertos referentes que tenemos. Y me fui también a buscar en las fuentes, y bebí en las fuentes, Sócrates y Platón, Aristóteles.
Y Aristóteles, que es el padre de alguna manera de alguna de las cosas que tenemos en economía hoy en día, Aristóteles nos habla de la oconomía como la ciencia que trabaja el tema del hogar, los recursos del hogar, hogar, y nomía ciencia, entonces la ciencia de las cosas de la casa, y yo me considero un economista, un oconomista, y tengo por ahí un amigo muy amigo que ha creado una escuela de economía popular que se llama Oikonomía, le ha puesto una ahí en medio, pero bueno, pero tenemos esa economía de las cosas cotidianas, de lo que nos pasa, de que al final, bueno, pues hay que llegar a fin de mes, de ese tipo de historias, versus la cremastitiqué, que también hablaba Aristóteles, y que es el dinero como fin y no el dinero como medio. En el fondo, el ser humano, todas las personas, hemos buscado y tenemos como fin último buscar la felicidad. El objetivo es la buena vida. Y esa buena vida es la felicidad en mayúsculas que vamos buscando desde que nacemos hasta que nos morimos. Queremos ser felices, no queremos pasarlo aquí mal. Vamos a hacer un pequeño recorrido, por lo tanto, para terminar por estas búsquedas de felicidad, para terminar al final en la propuesta que hace las bienaventuranzas de una economía para la felicidad, que llegarán al final. Un economista también clásico, de los neoclásicos. A estos señores les llamaban utilitaristas, John Stuart Mill. John Stuart Mill dice que las personas somos seres racionales por encima de cualquier cosa y que, por lo tanto, siempre vamos buscando aquellas cosas que me provocan más satisfacción, más felicidad, y que a la hora de buscar una decisión económica y comprar un objeto o comprar otro, compraré aquello que más satisfacción parece que me va a reportar o que yo espero que me reporte más. Por lo tanto, tiene mucho que ver con mis expectativas. Por lo tanto, tiene que ver mucho también con ese racionalismo y, perdonadme, pero creo que somos todos seres emocionales a la vez que racionales y, por lo tanto, muchas veces compramos cosas que no necesitamos, compramos cosas que nos proponen unos mundos de ensueño, de felicidad, simplemente por las emociones y que en una pura racionalidad lógica no las iríamos a comprar, pero los utilitaristas decíamos que las personas, el homo economicus, se mueve simplemente por decisiones racionales de comprar aquello que le reporta más felicidad. Teníamos a John Stuart Mill, tenemos a Bentham, que estaba ahí en esa foto. Vienen después los marginalistas. Los marginalistas me van a hablar no de la felicidad que me reporta lo que voy a comprar, sino del último bien añadido, el último trocito que compro, el último que voy añadiendo a esas adquisiciones que tengo o a esas actuaciones económicas. Pero lo importante es que además lo intentan cuantificar y me dicen una economía para la felicidad. Y ahí pone happiness, la felicidad es una variable económica que depende de una serie de constantes y una serie de variables, y si lo metemos en la ecuación podremos ser más felices o menos felices. Repito, yo no me lo creo, pero ahí lo tenemos como un ejemplo más de gente que ha buscado esa economía para la felicidad. Y tenemos a este señor. Este señor se llama Easterlin. Los que hemos estudiado economía sabemos que este señor es famoso porque creó una paradoja, la paradoja de Easterlin. La paradoja de Easterlin es un poco este gráfico que tengo puesto aquí y que me dice, él estudió el crecimiento de la economía norteamericana desde el final de la Primera Gran Depresión, desde la Primera Guerra Mundial del año 29, con luego el bajón que dio la Segunda Guerra Mundial, aunque para los americanos no fue realmente un bajón, y de cómo iba creciendo. En el gráfico está puesto solamente desde el año 55, pero venía antes, cómo iba creciendo, ese es el gráfico que sube, cómo iban creciendo los ingresos medios de las familias en Norteamérica y cómo iba creciendo la felicidad. No está puesto el gráfico anterior, los años anteriores van viendo que sube el ingreso de las familias, sube la felicidad de las personas. Hasta que llegamos a los años 60, en España podemos estar hablando de finales de los 70, años 80, cuando empezamos a tener un cierto nivel de bienestar material y entonces, no porque mucho suba la curva de ingresos de las familias o de crecimiento de la economía a través del PIB, que es como medimos las economías españolas, la gente es más feliz. Lo voy a poner con un ejemplo. ¿Quién conoce a Mafalda? Vale. ¿Quién conoce al padre de Mafalda? ¿Sabéis que el padre de Mafalda se quiere comprar un coche? Es una de las viñetas que tenemos, que el padre de Mafalda va comprando un coche. Y yo siempre me acuerdo de 3 momentos en esas viñetas. Hay un momento en que llega el padre de Mafalda, cansado a casa, entra y se encuentra a Guille, al hermano pequeño, con unas tijeras enormes y una revista. ¿Qué haces, Guille? Contesta Guille. Estoy buscando el coche que te vas a comprar. ¿Me lo recortas, por favor? Y entonces el padre de Mafalda sale de la viñeta y vuelve de la cocina con unas tijeras así pequeñitas. Las expectativas de felicidad son muy distintas, dependen, por un lado, de lo que quieres tú, y eso me pasa en casa. En casa, que venimos de Madrid,
Ayer hemos entrado, cosa que yo defiendo, quiero dejarlo desde el principio, a mí me parece una muy buena medida, pero bueno, ayer hemos inaugurado Madrid Zona Central, eso de que no podemos entrar con determinados coches. Marta y yo tenemos un coche matriculado antes del año 2005, por lo tanto ya un poquito mayor, y empiezan a decirnos que con ese coche no vamos a poder entrar en Madrid Zona Central. Gracias a Dios no vivimos en Madrid, vivimos en un pueblecito en las montañas, idílico, maravilloso, pero de vez en cuando hay que ir a Madrid. Y llevamos en la familia ya pues más o menos unos 6 meses pensando, pues habrá que cambiar de coche, ¿qué coche? Mi hijo mayor está con las tijeras grandes, os lo puedo prometer. O sea, él ve un Audi, un Mercedes, un Porsche, te tienes que comprar este, papá. Y nosotros diciendo, sí, pues no, las tijeras pequeñitas, ¿vale? La felicidad la tenemos medida de formas distintas. Bueno, siguiente viñeta de Mafalda. Mafalda va andando por la calle con su amigo Felipe y le dice, ¿ves? Este es el carro que se va a comprar mi papá. Y Felipe la mira así, diciendo, extrañado. Y le dice Mafalda, sí, es el único auto donde lo importante siguen siendo las personas. En esa filosofía que tiene un poco Mafalda. Tercera viñeta, ya el padre se ha comprado el coche, está en la cama, son las 3 de la madrugada y de repente se levanta todo preocupado y se baja corriendo a la calle a ver si el coche estará bien cuidado, a ver si el coche está bien. Hemos incluido no felicidad, como pone aquí, hemos incluido una preocupación más en nuestra mochila. En vez de que las cosas nos den la felicidad, las cosas nos dan preocupaciones. Ahora tengo que preocuparme de mis hijos y del coche, porque al coche le pincharán la rueda, lo rayarán, etcétera, etcétera. Tenemos una preocupación más que añadir. Y eso es un poco lo que dice, la frase de aquí arriba no es de Easterlin, es de un pensador filósofo norteamericano que tiene un think tank muy interesante que se llama Richard Layard, y en el año 2004-2005 escribía en un libro que se llama La felicidad, precisamente, tenemos más comida, más ropa, más coches, casas más grandes, menos días de trabajo a la semana, mejor trabajo y sobre todo mejor salud. Y a pesar de ello no somos felices. Si queremos que la gente sea más feliz, tenemos que saber cuáles son las condiciones que generan la felicidad. Creo que todos los que estamos aquí, todos los que trabajamos en Cáritas, todos los que trabajamos en movimientos de iglesia, todos los que trabajamos en movimientos sociales, vamos en busca de esa felicidad. No, yo nací al mundo asociativo en el movimiento Scout. Y en el movimiento Scout yo me aprendí como el lema que decía el fundador de los Scouts, Baden-Powell, hay que dejar el mundo en mejores condiciones de como estaba cuando entraste en él y la verdadera felicidad es hacer felices a los demás. Y eso tiene que ver, y de hecho en mi trabajo intento, en la medida de lo posible, que a través de mis conocimientos, de mis clases y de lo que yo trabajo y de lo que escribo en economía, tratemos de hacer un poco felices a los demás. Pues ahí va. Sigo buscando la felicidad y me encuentro que hay un señor que es el rey de Bután. Es este señor que está aquí. El rey de Bután, y dice, cuando llega al trono, cuando sube al trono, dice, como rey, fijaros la frase que va a decir, y ahora quitar la palabra rey y poner presidente del gobierno de España, y me da igual el color político que tenga, poner presidente de una comunidad autónoma, poner alcalde, alcaldesa, poner lo que queréis, pero dice, como rey de una nación budista, mi obligación es garantizar vuestra felicidad. Discurso de toma de posesión o discurso de coronación del rey de Bután hace unos años. Como gobernante, mi obligación es buscar vuestra felicidad. Ahí lo dejo, señora concejala, porque ahí lo dejo, ¿vale? Pero me parece bien, no digo que no. Resulta que en Bután nacen de la tradición budista y ya un código legal en el año 1729 de Bután decía si el gobierno no puede crear felicidad para sus habitantes, entonces no hay razón para que tengamos gobierno. 1729. Buena frase. Este señor, cuando llega al trono, dice, voy a cambiar todos los indicadores de medida que tenemos. Si antes la medida de felicidad estaba equiparada al desarrollo y el desarrollo era un desarrollo económico y todos lo medíamos a través de ese indicador que los economistas nos hemos inventado, que se llama el Producto Interior Bruto, el PIB, la riqueza es tener más. Este señor dice, no, yo voy a crear el índice de felicidad bruta. Mi población se va a medir y las decisiones de gobierno se van a tomar no por el PIB. En España también usamos a veces lo del salario mínimo interprofesional, que ahora lo tenemos muy en boga, ¿no? Pero no lo vamos a medir solamente en indicadores de economía, lo vamos a medir también en indicadores de felicidad. ¿Y qué hay dentro de mi felicidad? Que haya un desarrollo económico sostenible, por lo tanto, permanente en el tiempo, que no sea hoy estamos muy bien y mañana estamos muy mal, como algún gráfico de los que os he enseñado, e igualitario.
equitativo. Luego hablaremos al final de la conferencia un poco de esta parte de la equitativa, pero un desarrollo igualitario, sostenible, equitativo para todos. Lo segundo, que respete el medio ambiente, tiene que ver un poco a lo mejor con lo que estábamos hablando de Vitoria Green y de esta capital que tenemos aquí, pero que respete la naturaleza, el medio, la armonía que tenemos con el medio ambiente. Vámonos al Papa Francisco y el Laudato Si a cuidar la casa común, si queréis. Y eso lo tenemos también como mantra o como obligación para el Gobierno. Que preserve y promueva la cultura. Y eso también está en mi índice de gobierno. No solamente como una declaración, sino que lo tenemos medido y tomamos decisiones de acuerdo a ese índice. Y lo último, que tengamos un buen gobierno, una buena gobernanza. Corrupción, pensar en los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estaría metido y ya veo. Es verdad que ahora mismo en Bután hay algunas dudas sobre si esto está saliendo o no, sobre si este indicador está llevando a buenas puertos o no. Es verdad que empieza a haber paro, es verdad que empieza a haber algunas críticas a este sistema, pero como referente a mí me vale. Y además como referente de una economía que viene de una tradición religiosa totalmente distinta a la nuestra, de una cultura religiosa, pero que emana de lo espiritual, ¿vale? Que lo espiritual, lo trascendental, nos está haciendo tomar decisiones en lo cotidiano, en la economía, en la oconomía, en nuestro día a día. Y a mí eso me parece importante. Salto de continente totalmente y me voy a Ecuador. Y en Ecuador no voy a leer todo lo que pone la transparencia, pero en Ecuador y en los países de tradición latinoamericana, inca, azteca, maya, tienen el buen vivir, el sumac causai. Y en el sumac causai también tienen eso. Y Ecuador lo ha tomado o lo tomó como una línea de gobierno también. Tenemos que aprender ese buen vivir, tenemos que buscar la felicidad de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, en las decisiones de todos los días, en las decisiones de los gobiernos, en las decisiones de las empresas, en las decisiones de los consumidores y de los bancos, a través de esa idea de crear libertades, oportunidades, capacidades reales, tener en cuenta el territorio y no solamente tener en cuenta a las personas y al territorio y no solamente al dinero, etcétera, etcétera. Y lo tenemos como otro referente que también nace un poquito de una cierta cosmogonía o de una cierta espiritualidad diferente, pero ahí está. Bien. Y vamos llegando, no digo al final de la charla, pero sí vamos llegando un poquito a esta idea que nos ha traído hoy aquí. Vamos a hablar de las bienaventuranzas. Hemos empezado a la mañana leyendo el texto de las bienaventuranzas. Hace un año ahora, más o menos, yo escribí este pequeño cuaderno. Aquí no he venido a vender mi libro, obviamente, pero sí es verdad que es una forma de presentar lo que él dice. No he venido a vender mi libro porque creo que cuesta €1. Y es un libro escrito, un cuaderno escrito a petición de la OAC, que estuvimos hablando de cómo generar un instrumento para poder hablar de esto, y escribí Economía de las Bienaventuranzas, siguiendo un poquito esa línea que yo decía ahí, de las bienaventuranzas son una contracultura que humaniza, que decía Luis González Carvajal. Antes he dicho López Aranguren, González Carvajal, perdón. En esa contracultura. Vamos en contra de esos ratones, de esas ratas que hemos visto en el vídeo antes. Nosotros vamos nadando contracorriente. El libro empieza diciendo algo así como que Jesucristo se subió a la montaña y fue uno de los primeros, si lo ponemos en esa... Y reconozco que yo no soy ni teólogo ni estudioso del tema y por lo tanto, pues me lo he llevado un poco a mi terreno. Pero Jesucristo, cuando se sube a la montaña y da su sermón de la montaña, es el primer mitin político de la historia, casi. Tiene unos seguidores que le van a escuchar, tiene un programa político que nos va a contar, tiene unas promesas de futuro y dice, si usted me vota, ¿vale? Si usted se viene conmigo, aquí está la felicidad que yo le propongo. El problema es que es una felicidad diferida. El problema es que es una felicidad que ya llegará y además es una felicidad que tenemos que construir entre todos y entre todas. No es una felicidad de vótame y hasta dentro de 4 años ya me pedirás cuentas. No, es vótame y ponte a trabajar conmigo en esa felicidad que yo te propongo. Y por eso viene un poco esa contracultura que nos está ofreciendo, ¿no? Porque nos está diciendo, poneos a trabajar por el reino, poneos a trabajar por la felicidad en el aquí y en el ahora. Es verdad que nos habla de unos bienaventurados los que lloran porque en el futuro habrá una promesa, no sé qué, de un reino y de unas tal, ya, pero hay que construirlo desde hoy. Y ese es un poco lo que yo he querido seguir con mi libro, ¿vale? Lo primero es que ese cuadernito o esa idea que yo tengo aquí, lo primero es que no tiene que ver, o lo primero es que también me he ido a leer un poco esas fuentes
de qué hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Y muchas veces en la Iglesia hemos visto que el dinero era sucio, que el dinero, bueno, si estabas en una congregación religiosa y te tocaba ser el ecónomo, la ecónoma, el administrador, pobrecito, la que le ha caído, ¿vale? Si estás en una parroquia y te tocan las cuentas, pobrecito. Los demás no queremos saber nada, ¿vale? La parte, y perdonadme que lo hable así, luego si queréis en el debate podemos profundizar un poco más, pero es verdad que hasta hace unos años llevar la economía, llevar las cuentas era algo sucio, escondido, horrible, tabú, que no nos tocaba. Nosotros hacíamos apostolado por otros sitios, nosotros hacíamos trabajo social, nosotros tal, y las cuentas llevan por otro lado. Desde hace unos años, quizás porque hay muchas más propuestas y quizás porque también han venido otros aires y hemos tenido varias encíclicas, no solamente de Francisco, también tuvimos la Caritas in Veritate, por ejemplo, también nos contaba temas de economía social. Y previo a eso, y por supuesto toda la doctrina social de la Iglesia, nos ha ido contando que la economía es una buena herramienta del apostolado, que con la economía, con las decisiones económicas, podemos trabajar muy bien el reino. Y eso es un poco lo que yo voy a poneros a partir de ahora en las próximas 4 o 5 transparencias. ¿Cómo podemos construir reino? ¿Cómo podemos construir bienaventuranzas? Desde las decisiones cotidianas. Por supuesto en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en nuestras cáritas diocesanas, en nuestros cáritas parroquiales, pero por supuesto también en nuestros hogares y en nuestras familias. ¿Cómo podemos tomar unas decisiones que construyan un mundo mejor para mí y para todas las personas? ¿Cómo podemos dejar el mundo en mejores condiciones de cómo estaba cuando entramos en él? Etcétera, etcétera. Porque hasta ahora, lo que a veces nos han contado o ha parecido que nos decía la Biblia, y repito, yo no soy teólogo, pero aquello de nadie puede servir a Dios y al dinero, es verdad que lo podemos interpretar de muchas maneras. Yo creo que sí se puede servir a Dios desde el dinero, y eso es un poco lo que vengo a trasladar. Pero es verdad que si lo cojo literalmente, pues hay algunos textos que me hablan de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dejemos lo crematístico, lo cotidiano, lo del día a día. Bueno, pues yo creo que a veces se pueden hacer cosas. Y a mí el texto que más me inspira es el de los Hechos de los Apóstoles, que creo que todos los que trabajamos un poco este tema de economía comunitaria, de economía común, economía para el bien común, desde una postura creyente, pues lo solemos poner, ¿no? Ese de tenían en común todas las cosas y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Recordar este texto, la penúltima transparencia de mi presentación, volverá a hacer referencia a este texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? De las primeras comunidades cristianas que para mí son en algunos momentos pues un modelo a seguir. Vale, vamos a las bienaventuranzas. Las divido en tres bloques de bienaventuranzas. Y empiezo, perdonadme que lo diga así, repito que no vengo desde una postura teológica y entonces a veces, bueno, pues voy un poco, me lo llevo un poquito a mi terreno. Pero voy a empezar por las bienaventuranzas blandas. Los que lloran, los mansos, los pobres. Bien, sí. Es verdad que la Iglesia ha tenido siempre vocación de pobreza, ha tenido vocación de estar al lado de los que sufren, al lado de los que menos tienen, y ahí lo tenemos de esas bienaventuranzas de las pobrezas, ¿no? Yo esto me lo voy a llevar, los que lloran y los mansos, yo esto me lo voy a llevar a un terreno ecológico-económico. Y ese terreno ecológico-económico se llama el decrecimiento. El decrecimiento habla de una parte de ecología y por eso he puesto ahí la Laudato Si del Papa Francisco, del cuidado de la casa común, habla del debemos vivir mejor con menos, habla de toda una historia de decrecimiento personal, de podemos ser felices con menos cosas y con más vivencias y más experiencias, pero también habla con que este planeta se nos está muriendo. ¿De qué habla el decrecimiento? ¿De qué habla el ser pobre hoy en día? ¿De qué hablamos el ser manso? ¿De qué hablamos el llorar por lo que nos estamos cargando? Habla un poco, vuelvo a traer al World Watch Institute. Cuando el World Watch Institute en el año 2007 saca, el World Watch Institute, que es un think tank que está en Washington, saca todos los años su estado de la situación del mundo. Y su estado de la situación del mundo, que es un librito muy interesante de leer, siempre en clave medioambiental, en el año 2007 nos habla de la sociedad de consumo. Y nos dice, por un lado eso, el mundo lo voy a dividir entre los que consumen y los que no. 1.200 millones de personas en el mundo, de los 7.000 casi que había en aquel momento, éramos consumidores, un tercio de la población, un poquito menos de un tercio, un cuarto de la población, éramos consumidores y consumidoras. Teníamos más de 8.000 dólares al año para gastarnos. El resto, las otras 3/4 de la población, no llegaban a ser consumidoras. Y nos decían además que un consumidor en Vitoria, un consumidor en Madrid, un consumidor en Bilbao, un consumidor en San Sebastián, un consumidor en Camerún,
nos identificamos. Vamos por la calle andando y nos vemos. Ah, tú eres como yo, tú eres consumidor. Tenemos ciertos valores parecidos. Es verdad que luego hay culturas, ¿vale? O hay factores culturales. Pero como consumidores tenemos una cultura del consumo similar que nos lleva a pensar de formas parecidas y que nos lleva a buscar la felicidad de formas parecidas. Tenemos un lenguaje común, que es la publicidad, y tenemos una casa común. En algunos sitios yo he visto escrito incluso una catedral común, que son los centros comerciales. Y ahí vamos todos, perdón por la expresión, a rezar y a orar. Los consumidores tenemos esa religión del consumo ahí puesta y vamos para allá. Pero resulta que eso es válido para una cuarta parte del planeta. Las otras 3/4 partes del planeta no pueden vivir así. Es más, y esto desde que lo dijo el World Watch Institute, lo hemos empezado a utilizar todos los que hablamos un poco de este tipo de cosas. Estoy seguro que lo habéis oído, pero os lo voy a recordar. ¿Os acordáis de eso que dicen de si todo el mundo en el planeta, si los 7.000, 8.000 habitantes del planeta consumieran como consumo yo, necesitamos 4 planetas? Porque no hay recursos para todos. Pues de eso estamos hablando aquí. Estamos hablando de que mi nivel de consumo es insostenible con el planeta Tierra, de que no podemos aguantar este ritmo, de que vamos demasiado deprisas, de que tenemos 4, 5, hay estadísticas que dicen esto, pero que en casa tenemos 4, 5, 6 terminales de teléfono móvil en casa, que cada 6 meses tenemos que cambiar uno de ellos y que además luego no sabemos qué hacer con ellos, con los que tenemos ya obsoletos o supuestamente obsoletos. Y que si los tiramos estamos contaminando los ríos, el agua, el planeta, etc. Y si no, nos lo llevamos a países del tercer mundo donde tenemos los grandes vertederos electrónicos y allí que se las arreglen. Y si allí contaminan no pasa nada. Yo he visitado varias veces países de África, sobre todo Kenia, y he visto que coches que aquí, ahora estamos aquí con esto del diésel y de la nueva normativa europea del E6, el E7 y de que si los diéseles contaminan mucho y tal, y aquí parece que vamos, el otro día decía el gobierno que en 2040 ya no hay coches movidos por gasolina ni por diésel y que todos eléctricos. Bueno, como meta no me parece mal, aunque me parece un poquito utópica, pero bueno, por lo menos me permite avanzar, ¿no? Pero los países que tenemos legislaciones muy avanzadas y avances muy tecnológicos, países del primer mundo, es verdad que podemos permitirnos eso. ¿Y qué hacemos con los coches obsoletos que nos sobran? No los tiramos, se los vendemos a aquellos países que no tienen una legislación tan avanzada o que no tienen esas preocupaciones avanzadas. El problema, hay un triángulo, hay un cuadernito de Manos Unidas de hace muchísimos años, 1987, que habla de un triángulo muy viciado, y ese triángulo muy viciado me pone sistema de consumo, sistema, si queréis llamarlo así, capitalista, sociedad en la que vivimos, arriba del todo, pobreza y medio ambiente. Y nos dice que el sistema de consumo en el que vivo crea daño medioambiental y crea pobreza. Luego hablaremos un poquito de eso, pero crea eso de trabajo infantil, explotación, niños que entran en las minas para sacar el coltán, para poder hacer mis tablets, mis ordenadores, mis teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en la base me habla de que el medio ambiente, el daño medioambiental sobre todo lo sufre la gente pobre y que la pobreza además es sucia, porque la pobreza no puede tener esas cosas que podemos tener los ricos para poder solucionar el mundo. Entonces, quedaros un poco con esa idea y quedaros, por lo tanto, con que trabajar desde una opción cristiana, desde una opción creyente, desde una opción católica, desde una opción de construir el reino de las bienaventuranzas, aquí y ahora, es trabajar por el decrecimiento personal y por el decrecimiento global. Trabajar por bajar el ritmo en el que estamos viviendo, que es mejor con menos, que hay muchas opciones para vivir sin comprar y sin consumir, que el ocio es una cosa que puede ser, que nos lo podemos pasar fenomenalmente, y nosotros que vivimos en un pueblo lo vemos, dando un paseo por el campo, por el parque, por tal, y no necesitamos ir al centro comercial. Mi hijo, vuelvo a poner aquí a mi hijo, pobrecito como se entere, mi hijo está empezando la adolescencia, tiene 12 años, está entrando, ¿vale? Y entonces empieza a entrar en un momento que ya, es verdad que ya tenía una cierta independencia de papá, me voy al parque, papá, mamá, me voy a las pistas y vendré a la hora de comer. Pero ahora empieza el papá, mamá, he quedado con mis compañeros de clase para ir a comer al centro comercial. Y ya empezamos a tener ahí esa nueva discusión. El otro día ya se fue, bueno, y ahí está aprendiendo también, yo creo que tiene que aprender un poco, venía escandalizado porque él había comido, y me voy a poner aquí la venda negra esa que nos ponemos cuando hacemos una confesión, había comido en un McDonald's. Pero bueno, está aprendiendo a ese tipo de cosas, pero venía escandalizado porque compañeros suyos de clase se habían gastado 30 euros, estoy hablando de 12, 13 años,
se habían gastado 30 euros porque no saben manejar, tenemos que enseñarles a manejar un poco ese dinero. Bueno, me estoy yendo un poquito a lo que quiero contar, pero tiene que ver con esto, ¿vale? Tiene que ver con el baja el ritmo, ¿eh? No todo es un tema de... Hay generosidad, hay formas de ser pobre desde el intercambiar, desde el compartir. Me vuelvo un poquito a los Hechos de los Apóstoles. Compartamos las cosas que tengamos, hagamos lo que ahora se llama economía colaborativa y consumo compartido, consumo colaborativo. Podemos hacerlo. Hace muy poco he escrito, con un jesuita amigo mío, por cierto, he escrito un pequeño capítulo en un libro que dice que eso que ahora llamamos la economía compartida y los coches de economía compartida y tal, ya existía y sobre todo existía en las redes comunes, en las redes de apoyo mutuo y común que hemos tenido en las familias, en las parroquias, en los movimientos sociales, de que cuando a uno le falta y a otro le falta, bueno, pues y a otro le sobra, pues lo compartimos. Lo dejo también para mi última transparencia, pero ahí queda, ¿vale? Todos sabemos que tenemos esas redes de apoyo y podemos bajar. Dos recomendaciones. En inglés dice ahí que el único crecimiento sostenible o la única sostenibilidad tiene que ver con ese decrecer, con ese bajar ritmos, con ese comprar menos y vivir menos. Dos libros. Por una vida sobria, de Gesualdi, que a mí me parece reivindicar un poquito esa idea de la sobriedad, de la austeridad, que es verdad que durante unos años en este país lo de austeridad eran los hombres de negro de Bruselas que decían gaste usted menos, pero no voy por ahí, pero esa vida un poco austera, pobre, mansa, de los que lloran, me parece una muy buena propuesta. Y luego de mi amigo José Izaguirre, escribió este libro, Una vida sobria, honrada y religiosa, propuestas para vivir en comunidades de una economía basada en la pobreza, la mansedumbre y el llorar, ¿no? En ese sentido. Así que me quedo con este primer bloque de transparencias, con esa idea un poco de crecimiento. Me voy al segundo. El segundo ya es un poquito más durillo, en algunas cosas. Bienaventurados los misericordiosos, los pacíficos y los limpios de corazón. Misericordia significa perdón. Limpio de corazón para mí va a significar de alguna manera coherencia vital y obviamente pacífico pues significa paz. Varias propuestas que se me ocurren. La primera es que hay una serie de propuestas, igual que antes hablaba de una corriente en la economía, de la economía para la felicidad, hay una serie de propuestas, algunas más de corte laico, otras más de corte creyente, que me hablan de una cultura de la paz, de una cultura de economía basada en la paz, basada en la comunión, basada en la misericordia y basada en el perdón, en ese sentido. Por un lado, las propuestas que hace la economía de comunión. La economía de comunión es un movimiento con base católica, con base cristiana, fundada fundamentalmente por Kieran Lubick y seguida, aunque no solo, por los focolare, y que me hablan de esta, o por esa corriente de los focolare, y que me habla de esa economía de comunión, de cómo yo, desde una opción creyente, desde una opción cristiana, desde una opción de fe concreta y que digo, vamos a compartir lo que tenemos con... Habla de los empresarios, no suele hablar de las personas individuales. Habla de que yo, que soy emprendedor y empresario, tengo que crear empresas, tengo que crear emprendimientos para, con los beneficios que tengo, revertirlos en los que sufren, en los pobres, si queréis, en el diezmo, que podría ser esa otra forma de hablar que también conoceríamos, ¿vale? Pero tengo que dar gran parte de mis beneficios, revertirlo en las personas más pobres, porque así estaré en comunión con los pobres del mundo, con los pobres de mi territorio y de mi zona. Y ahí lo voy a dejar, la economía de comunión como una primera propuesta. Desde la creencia, si alguien está interesado, luego voy a poner algún libro que se puede leer sobre esto, pero bueno, es una propuesta, ya digo, muy desde ese poner en común otra vez, ¿vale? Y compartir lo que tenemos en común. La economía del bien común es una propuesta que nos hacen más desde una opción laica, es el título de un libro de Christian Felber, y esa economía del bien común me habla de, tenemos una serie de valores que son compartidos también por todos, ¿vale? Son una serie de valores como la transparencia, la sostenibilidad, la democracia, la paz, etcétera, etcétera, 5 o 6 valores muy comunes y vamos a hacer una economía del bien común dándonos semillas de cambio, por eso el logotipo que tienen ahí, desde esas semillas de cambio vamos a intentar cambiar un poco la economía, haciendo una economía basada en ese tipo de valores. Tienen unos balances, unos indicadores donde tú vas anotando lo que estás haciendo y de esa manera, bueno, pues vamos construyendo una economía para el bien común. No lo he puesto aquí, pero hay una persona... En el mundo de la economía hay una mujer, la única mujer
que ha ganado el Premio Nobel de Economía. Solo ha habido una mujer en toda la historia de los Nobel de Economía, solo ha habido una mujer, se llama Elinor Ostrom. Elinor Ostrom murió hace unos años, es nórdica, es danesa, y escribió un libro que hablaba del procomún. Y ese procomún, el procomún es una cosa que también, sobre todo viene, nos va a sonar bastante conocido, no solamente desde la postura creyente, sino también los que venimos de áreas más o menos rurales, de los trabajos comunitarios, llegaba el martes de carnaval y entonces tocaban arrebato y todos íbamos a arreglar el puente porque todos trabajábamos por el bien común, por el procomún. Elinor Ostrom, que le dieron el premio Nobel por un libro que se llama Governing the Commons, gobernando o trabajando por los procomunes, ella dice que el procomún es aquello que es de todos y no es de nadie. Y que, por lo tanto, todos nos podemos aprovechar, pero todos lo tenemos que cuidar. Bueno, pues ahí me quedo con esa idea del bien común. Hay muchas cosas, el agua, el sol, los ríos, el aire no es de nadie, pero todos nos aprovechamos de él, porque todos lo respiramos. Y, por lo tanto, todos lo deberíamos cuidar y no contaminar. Es una idea muy simple, pero que está ahí. Si lo traducimos más allá de lo que pueda venir de los años 80 cuando escribía Elinor Ostrom y más allá de esa idea más medioambiental, el empleo es de todos, no es de nadie, todos nos aprovechamos del empleo y todos deberíamos a la vez cuidar ese empleo, que no sea un empleo precario, que no sea un empleo explotador, etcétera, etcétera, etcétera. Y así muchísimos ejemplos que podríamos poner. Interrumpo un momento para dar la bienvenida al autobús que nos faltaba, que acaban de llegar y nada, se les saluda. Bienvenidos, ongi etorri. Y así aprovecho para beber agua. Y en esta cultura, o en esta idea de bienaventurados los misericordiosos, los pacíficos, la cultura del dar sin esperar, del vamos a dar sin esperar nada a cambio, del regalar. Es otra idea, llegan las Navidades, pues ahí lo dejo, ¿vale? Pero en esa idea un poco del dar sin esperar, esa cultura del, bueno, pues que tenemos que ser, porque es lo que se nos espera. Segunda parte, y tiene más que ver con la coherencia, con los limpios de corazón. Gracias a Dios y gracias al trabajo de muchas personas, porque ahí lo pongo a Dios rogando y con el mazo dando, pero gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchas personas, algunas de las cuales estáis hoy aquí sentadas, hemos ido creando muchísimos instrumentos muy concretos, muy reales, para que las personas con ciertos valores, ya no digo simplemente creyentes, pero personas con valores, podamos ejercer nuestra economía, nuestras decisiones económicas coherentemente. Yo siempre pongo aquí el ejemplo de mi buen amigo Arcadio Oliveres. Arcadio Oliveres es un profesor de la Universidad de Barcelona, presidente honorífico de Justicia y Paz, habla muchísimo mejor que yo y cuenta cosas muchísimo mejor que yo, pero él siempre habla de aquella época en la que salíamos a la calle a decir no a la guerra y a salir a las manifestaciones y luego nuestro dinero estaba en un banco que financiaba armas. Ojo, ahí no estamos siendo limpios de corazón, ahí no estamos siendo coherentes con nuestra vida. Yo puedo salir a decir no a la guerra, creo que es una obligación mía por tener unos valores de paz, de misericordia, de todo lo que queréis. Tengo que salir a la calle a decir no a la guerra o no a determinadas cosas. Pero si lo digo, ojo, mi mano derecha aquí tiene que saber lo que hace mi mano izquierda. Mis fondos en el banco no pueden estar financiando guerras, arma, alcohol, bueno, pues todas esas cosas que no nos gustan. Gracias a Dios hemos ido creando esos instrumentos. Tenemos, y lo estábamos hablando un poco antes de entrar, recordando viejos tiempos, tenemos banca ética en España, con sus luces y sus sombras, y que no están funcionando perfectamente, lo sé, pero tenemos un instrumento un poco mejor que los otros bancos. Tenemos a Triodos y tenemos a Fiare. Y tenemos dos bancos que nos están ofreciendo, si pones mi dinero aquí, en los dos casos te garantizo que tu dinero va a estar sirviendo al bien y no al mal, porque no solo no va a estar invertido en armas, alcohol, tabaco, trata de personas, trata de mujeres con fines sexuales, etcétera, etcétera, no solo no va a estar ahí, sino que además va a estar generando energía renovable, educación inclusiva, bueno, pues cosas buenas, porque somos una banca ética. En el caso de Fiare, además, te voy a dejar que tomes parte en las decisiones y te voy a sentar en una serie de comités y te voy a hacer que lo construyas conmigo. Bueno, eso ya es más de militancia, si quieres. Pero en ambos casos tengo un instrumento de ahorro maravilloso para poder poner mi dinero a funcionar y entonces ya puedo salir a la calle y decir no a la guerra, no a las armas, no a la trata de personas. ¿Por qué? Porque sé que luego, cuando vuelvo a casa, estoy tranquilo. Mi dinero también. Lo mismo me pasa con el comercio justo.
Yo puedo salir a decir no a la explotación laboral infantil porque cuando llego a casa el café, el cacao, la mermelada e incluso el teléfono móvil que tengo, porque hay un teléfono móvil de comercio justo, es verdad que es muy complicado de obtener y bastante caro, eso es todavía una cierta anécdota hoy en día, pero bueno, empieza a haber cosas que me plantean que puedo tomar decisiones de acuerdo a esa coherencia que estoy buscando. Tenemos el mercado social, tenemos gran cantidad de ofertas ahora mismo de productos ecológicos, de productos orgánicos, de productos justos, de productos hechos sin mano de obra infantil, de productos que no han explotado a las personas, de compañías de seguros. Yo tengo 2 ejemplos personales, pero no por ponerme yo delante, sino para que veáis. Tenemos ahora mismo una compañía eléctrica que se llama, bueno, hay muchas, la de aquí de Euskadi no recuerdo ahora el nombre, pero tenemos a Som Energía. Som Energía es una propuesta muy pequeñita donde tú te haces socio de una cooperativa. Eso es lo que pasa en casa, ¿no? Cuando estamos en casa siempre decimos, apaga las luces, que no somos accionistas de una compañía eléctrica. Yo soy cooperativista accionista de una compañía eléctrica y a mucha honra. Yo soy socio de una cooperativa que tiene una serie de campos en la zona de Tarragona donde se produce energía eólica y solar y el 100% de la energía que produce esta pequeña cooperativa, bueno, ya no tan pequeña, pero esta pequeña cooperativa eléctrica es toda renovable y toda no basada en petróleo, ni en nuclear, ni en ninguna de las cosas que ensucian. Y lo segundo, además me siento partícipe de esas decisiones que tomamos sobre la luz. Por lo tanto, al final, el recibo de la luz es muy complicado, el mercado de la luz es muy complicado, lo que yo pago en la luz al casa al final es igual que lo que pagaría por Iberdrola o por Endesa, pero de alguna manera me siento partícipe. Cuando hace año y medio, 2 años, en enero, mayo del año pasado, la luz empezó a pegar una subida brutal, nuestra cooperativa decidió, tenemos fondos suficientes, tenemos un colchón maravilloso para no seguir subiendo, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Yo tuve un teléfono móvil de comercio justo, ya se rompió el pobre después de 3 años y no lo he podido cambiar porque la siguiente oferta que me hace la compañía de teléfonos de comercio justo, libres de coltán, con un diseño verde y tal, se iba de mis posibilidades de dinero y además hay una lista de espera brutal. Pero sí llamo, yo no llamo ni por Movistar, ni llamo por Vodafone, ni llamo por, ¿quién me falta? Orange, ¿vale? Yo llamo por una compañía que se llama Eticom. Es una pequeña cooperativa, nunca he perdido la cobertura. Los precios aquí sí son un poquito más bajos y no solo eso, sino que si, por lo que sea, la compañía se da cuenta de que no me estoy gastando en llamadas o en datos, lo que me estoy gastando, me llaman y me dicen, oye, ¿por qué no bajamos la tarifa? Que es que me estás pagando de más. Y además hablo con una persona, no con una máquina. Bueno, hay formas de hacer poco a poco. Vamos construyendo. He puesto algún ejemplo, puedo poner más, pero en el fondo lo que sí os quiero trasladar es que, primero, hay muchas opciones cotidianas para hacer una economía más o menos coherente. Y lo segundo, que eso está hecho por personas como nosotros y como nosotras. Que eso está hecho por el esfuerzo de muchísima gente que ha ido trabajando y que se ha ido dando cuenta de que la economía sí era una cosa limpia. La economía era un instrumento de cambio, de transformación. El dinero servía para hacer, el dinero podía ser semilla. En vez de estiércol podía ser semilla. Bueno, el estiércol también abona y hace crecer las cosas, aunque huela mal. Pero el dinero puede ser semilla y una semilla que me hace crecer cosas muy buenas. Y ahí creo que tenemos mucho donde hablar y trabajar. No me voy a enrollar más porque en la segunda parte de la mesa redonda creo que van a venir experiencias concretas y todas las tenemos, ¿vale?, en nuestros lugares de origen, pero ahí me quedo con esa reflexión. Tercera parte, la de los misericordiosos, la de que los perdonan. En mi universidad hemos empezado un grupo de personas a hablar de reconciliación y hemos empezado a hablar de una economía de la reconciliación y hemos empezado a escribir sobre una economía de la reconciliación que restablece relaciones rotas y tiende puentes, por lo tanto, hacia unas relaciones económicas justas. Lo cuento muy rápido, pero más o menos para que os hagáis una idea. 4 relaciones que se han roto en nuestro mundo. 4 relaciones que hemos roto. La primera, me vuelvo a las ratas. Yo, como consumidor, he roto las relaciones de confianza que tenía con las empresas. Llegaron los de Volkswagen y me dijeron, compra mi coche que es ecológico, que es verde. ¿Vale? Bueno, y nos hemos creído que todos los coches ahora mismo son no contaminantes, son limpios, maravillosos. Bueno, nos hemos querido creer ese mensaje publicitario. Pero los de Volkswagen hicieron una cosa todavía peor, porque me decían, compra este coche que es el más verde de todos y mira, te voy a enseñar una serie de medidas que hemos hecho para decirte que éramos muy verdes.
y sabían que las medidas estaban falseadas y sabían que estaban haciendo... Y cuando me he enterado, me he enfadado y he roto mis relaciones con ellos. Llegaron unos señores... Os voy a contar un ejemplo un poco personal. Yo hace varios años, muchos años, hice un estudio de marketing bancario. Y cuando hacíamos reuniones con personas, había una señora, todavía la recuerdo, del centro de Madrid, ama de casa, tradicional, 50 y muchos años, casi 60. Y, bueno, ¿qué hace usted? Pues mire, yo por la mañana me pongo mi bata, con mis rulos, las zapatillas de casa, bajo a la tienda, al mercado, compro la comida del día y voy a la caja. En aquel momento era Caja Madrid. Y voy a la caja a sacar el dinero que necesito. Si tengo que ir al banco, que es distinto de la caja, subo a casa, me arreglo, ya me pongo zapatos, me pinto, me maquillo y entonces voy al banco. Porque el banco no tiene nada que ver, la caja era la caja del pueblo, era algo nuestro y muy lo veíamos de casa. Y Caja Madrid engañó a esta señora y a otras muchas. El ejemplo personal, a mi tía. Mi tía, con 70 y muchos años, con una demencia senil incipiente, un Alzheimer incipiente, bajó a Caja Madrid. El director de la sucursal le dijo: tengo unos productos maravillosos, se llaman acciones preferentes, tú mete el dinero que no pasa nada, te vas a hacer rica, tal, no sé qué. Y mi tía las compró. Y mi tía le preguntaba a su sobrino, ¿cómo me habías dicho antes? Doctor en Ciencias Económicas Empresariales y máster en Economía Social. Su sobrino no tiene ni idea de esto. El director de la caja sabe mucho más. Las acciones preferentes son maravillosas, hasta que de repente se dieron cuenta que no las podían recuperar el dinero invertido ahí, que nos habían engañado, ¿vale? Y nos habían engañado no a los grandes financieros, no, habían engañado a la gente de la calle, a la gente del día a día. Y ahí hemos roto esas relaciones. Y hay que restablecer las relaciones, porque al final vivimos en este mundo. Y entonces tenemos que buscar empresas éticas, empresas del bien común, empresas que restablezcan esos puentes y consumidores que vuelvan a confiar en unas empresas que no les engañan. Hemos roto las relaciones público-privadas, porque resulta que esas personas a las que yo voto para que trabajen por el, como decía el rey de Bután, trabajen por el bien común, resulta que una vez que están sentados en sus sillones, hay honrosísimas excepciones, pero, o al revés, hay algunos, pero son los más visibles, se han quedado con mi dinero en el bolsillo. Y el dinero que pagamos con impuestos todos, y yo soy el que tiene que decir: yo creo que hay que pagar impuestos alegremente, porque los impuestos son una forma de redistribuir la riqueza, son una forma de que haya mejor sanidad, mejor educación, mejores carreteras, mejores infraestructuras y mejor tratamiento para la dependencia, si queréis. Así que animo a pagar impuestos, salvo que llegue un señor, una señora y se queden esos impuestos para su bolsillo y para enriquecerse y comprarse un coche más fuerte y más grande. O salvo que, y me voy a las bienaventuranzas o al tema anterior, salvo que esos impuestos financien armas, financien regímenes que no respetan los derechos humanos, entonces me empiezo a enfadar. Lo dejo para dentro de un momento, para la siguiente transparencia, ese enfado. Pero hoy por hoy considero que, y se han roto esas relaciones, porque esas personas que yo ponía para gobernar por el bien común, gobiernan para el bien individual. No me gustan, tendremos que cambiar eso. Tercero, se han roto las relaciones de las personas entre sí. España es un país de acogida, España es un país hospitalario, a España nos encanta, a los españoles nos encanta la diversidad, nos encanta que haya gente de muchos colores, de muchas procedencias, y somos un país muy mezcla, porque también hemos sido un país que ha emigrado, hasta que perdonadme, pero lo voy a decir en ese plan, hasta que ese negro, y sobre todo ese niño negro le está quitando, o ese marroquí, ya el moro ya ni os cuento, ¿vale? O el gitano, le quita el cheque guardería, o me quita la beca de comedor, o me quita el empleo. Entonces empezamos a romper las relaciones entre las personas. Entonces ya no empieza a haber prójimos, empieza a haber competidores y empezamos a tener problemas cuando rompemos las relaciones. Os pongo un ejemplo, aunque lo contaré dentro de un rato también. Resulta que, al menos en la Comunidad de Madrid, en los años más duros de la crisis, aquellas personas que no hubieran cotizado en el paro durante una serie de años, la tarjeta sanitaria se les podía quitar y podías no tener derecho a sanidad, porque había recursos escasos, así que si tú no eres... Y entonces podía haber gente que no tuviera... A la atención más básica sí, pero a determinadas atenciones empezábamos a tener problemas. Eso, gracias a Dios, no fue más allá, pero rompíamos las relaciones porque tú compites por los mismos recursos. Y no voy a contar mucho más, hemos roto las relaciones con el planeta, ya lo he contado antes, ya lo ha contado el Papa Francisco en el Laudato, pero de alguna manera tenemos esa ruptura. Termino esta fase de las transparencias. ¿Os acordáis del despotismo ilustrado? ¿Cuál era la frase esa de los ilustrados? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vivimos en una época de capitalismo ilustrado. Todo para el consumidor, pero sin el consumidor.
No exagero, y es un dato real. Vamos a Carrefour, entramos al pasillo, al lineal, que se llama técnicamente, de productos, yogures y productos lácteos. 143 opciones de consumo en un solo pasillo. Todo para el consumidor, pero sin el consumidor. Que lo quieres con trozos, que lo quieres de fresa con fresa, que lo quieres de melocotón con melocotón, que lo quieres más bifidus, bifidus, que lo quieres más ecológico, más ecológico. Tengo todas esas opciones, pero no me han dejado plantearme sobre el modelo general que hay detrás de él, sobre el modelo de consumo que hay de él. Y que ahora lo quieres bifidus ecológico, también te lo voy a dar, hombre. Y que lo quieres bifidus ecológico de fresa y en envase de cristal, también te lo voy a dar. Pero no nos han preguntado sobre el gran modelo que hay detrás. Todo para el consumidor, pero sin el consumidor. La ilustración, el despotismo ilustrado, fue derrocado por la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, una de las cosas que hizo, igualdad, fraternidad y libertad, fue dar carta de soberanía al pueblo. Es verdad que solo a la mitad, solo a los hombres, a las mujeres todavía no tocaba, pero nos hizo soberanos, nos hizo que, bueno, perdón, a los hombres ricos, a los que eran ciudadanos, pero bueno, de alguna manera dio algo de poder al pueblo. Bueno, pues yo abogo en estas bienaventuranzas por una revolución consumidora hacia una soberanía. ¿Qué soberanías? Las que llevamos hablando. Soberanía alimentaria, que tiene que ver con que yo soy el que nosotros, los pueblos del mundo unidos, somos los que podemos decidir lo que cultivamos y a quién cultivamos, cómo cultivamos, y no las semillas de Monsanto o las semillas de las grandes multinacionales que son propietarias de muchas de ellas. Soberanía productora, consumidora, financiera. He puesto el GAP, que fue una de las iniciativas en la que yo estuve, pero podíamos poner FIARE o podíamos poner Triodos. Soberanía energética, comunicativa, todas las soberanías. Y tenemos que trabajar por ellas. Y creo que ahí está un poco esa parte de la coherencia. Vale. Vámonos a las duras. Los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos por mi causa, ¿vale? Aquí sí, a la calle, ¿vale? A la calle porque hay que salir a denunciar, hay que salir a gritar. Black Friday, pues frente al Black Friday está el Día Mundial Sin Compras. El Día Mundial Sin Compras lo crea un publicitario que se llama Ted Davis, que es canadiense, que dice, frente al Black Friday voy a crear el Día Mundial Sin Compras. A España llegó el Día Mundial Sin Compras. Yo durante una época, luego os cuento dos cositas de mi currículum, que no, bueno, una la cuento ahora y luego os cuento otra. Otra porque tengo que vender, lo que hago ahora. Durante una época yo estuve en una propuesta, yo me lo pasaba muy bien, se llamaba Consume hasta morir. Y era una propuesta muy divertida, contracultural, de hablar del consumismo, ¿vale? Y el Consume hasta morir, que era una iniciativa que estaba dentro de Ecologistas en Acción, trajimos el Día Sin Compras a España y lo empezamos a proponer. Ahora se ha extendido, ahora lo propone Ecologistas y Amigos de la Tierra, y muchos movimientos sociales hablan del Día Mundial Sin Compras, pero allá por el 2003-2004 traíamos el Día Mundial Sin Compras, cuando todavía en España no había Black Friday. Y ya estábamos diciendo nosotros, hoy es un día para reflexionar, para parar y para no comprar. Acordaros antes lo del decrecer, ¿vale? Bueno, pues creo que es una bandera de que se nos persiga. Pero también se nos puede perseguir porque, digamos, no me da la gana pagar ciertos impuestos que van a ir a ciertos sitios. Objeción fiscal a los gastos militares. Hay muchas plataformas que nos pueden ayudar a decirnos cuál es el porcentaje de gasto militar que hay en España. Pues yo, contribuyente de a pie, decido que ese porcentaje no lo pago en mis impuestos. Y para que Hacienda, Hacienda me va a chillar, pero me da igual. Yo le voy a decir, oiga, no es porque yo no quiera pagar, o sea, no es porque me quiera quedar ese dinero yo. Pongamos que es un 7, un 8% del presupuesto español, o más, no me lo sé ahora en la cifra. Pero vamos a poner un 10%. Yo detraigo de mis impuestos ese 10%, pero a la vez a Hacienda le digo, che, ese 10% que yo debería haberle pagado a usted, yo se lo he dado a alguien que trabaja por la paz y la justicia. Cáritas, Amnistía Internacional. Bueno, pues yo, fíjense, he hecho una donación. En este momento, además, este día que presento yo mi declaración de la renta, presento también mi declaración de donativo a esta ONG. ¿Por qué? Porque no quiero que ese 10% que el gobierno español decide gastarse en armas, en guerras, yo voy a ir a la paz, ¿vale? Objeción fiscal. Creo que es una propuesta de... Y a ver, las cosas que están aquí tienen riesgos, ¿vale? Salir a la calle tiene el riesgo de que me constipe si llueva, ¿vale? A una manifestación. Tiene el riesgo de que pasa frío, de que es mejor quedarse en casa en el sillón. Y a nosotros nos ha pasado familiarmente a veces. Hace muy poco había una manifestación en Madrid, nosotros vivimos a 60 kilómetros y al final nos dio pereza, ¿vale? También a veces hay que reconocer que nos cuesta. Nos dio pereza ir a esa manifestación. Pero bueno, antes de ayer ha sido el día...
Ya no sé ni en qué día vivo. El domingo pasado fue el Día Mundial en contra de la violencia contra las mujeres. A la calle hay que salir. Y la calle tiene riesgos. Primero, riesgos de salud, si queréis. Me mojo, me constipo, paso frío, no es muy agradable. Segundo, en algunas incluso hay manifestaciones que van un poquito más allá y hay gente que llega a dar su vida y estoy pensando ahora en hoy que están en el G20 en Argentina, hace unos años había propuestas, no digo que me gusten los métodos que hacían, que a lo mejor eran muy violentos, pero había propuestas en contra del G20 y hubo gente que se murió. Carlo Giuliani en Génova, por ejemplo, en las protestas de Génova. Entonces, salir a la calle tiene riesgos. Hacer objeción fiscal tiene riesgos. Que Hacienda llegue y diga, vale, muy bonito, usted le habrá del 10%, pero usted me tiene que pagar. Le hago la paralela y le pongo una multa y encima le pongo unos intereses de demora. Sí, tiene riesgos, pero es que somos perseguidos, ¿vale? Entonces yo creo que hay que jugar con ese tipo de cosas. Justicia fiscal, quién debe a quién. Bueno, hay que estar metidos en los movimientos que denuncian las injusticias. Yo creo que es importante. Voy terminando. No lo hemos leído hoy en el texto de las bienaventuranzas, pero justo lo que viene a continuación habla de la sal y de la luz. Y para mí es una de las últimas reflexiones que me gustaría tener esta mañana. Seamos sal y seamos luz. Seamos luz significa, salgamos ahí fuera a contar que Cáritas, además de otras muchas cosas, que Cáritas, además de trabajar en las parroquias, además de alfabetización, además de todo lo que hacemos, podemos hacer una economía distinta al servicio de las personas. Que en Cáritas hay empresas de inserción, que en Cáritas hay grupos de comercio justo. Cáritas Euskadi fue uno de los primeros referentes. Cuando yo estaba en la coordinadora hace muchísimos años, Cáritas Euskadi era un referente en el comercio justo y tenía tiendas de comercio justo, cosa que creo que en ninguna otra zona de España, eso ya estoy un poquito perdido, pero al menos creo en aquella época no había en ninguna otra zona de España que estuviéramos ahí, ¿no? Que Cáritas estuviera ahí. Salgamos fuera a ser luz, a ser testimonio de que se puede hacer otras cosas, a decir, yo llamo por teléfono con otra compañía, yo construyo una economía al servicio de las personas. Y seamos sal, que en este caso yo digo que la sal, por un lado, hace los alimentos más sabrosos, es verdad, y hace la vida un poquito más agradable y más rica, pero también escuece, ¿eh? Hay que echar la sal en las heridas para que escueza. Yo creo que es nuestra responsabilidad. Y en este caso, en las heridas económicas. En esas rupturas que os estaba diciendo ahí, y las primeras las que tengamos en casa, si queréis, pero en esas rupturas entre las personas, entre las empresas, entre los gobiernos, en la corrupción, hay que estar ahí denunciando. Creo que tenemos una responsabilidad, ya no digo solamente como creyentes, como cristianos, una responsabilidad como personas de salir ahí fuera a denunciar lo que no nos gusta, a no callarnos. Y para mí ese es uno de los llamamientos que me gustaría hacer. Obviamente en lo económico, pero se puede trasladar más allá. Termino. Este señor, que ha salido ahí con una foto un poco rara, se llama Alan Fiske. Alan Fiske es un antropólogo y en el año 91, después de haber viajado a lo largo y ancho del mundo, escribió un libro en el cual habla de que los grupos nos relacionamos de 4 formas distintas. Y debajo de las formas que tenemos de relacionarnos dentro de los grupos hay una idea de justicia. Primera parte de relacionarnos, las relaciones de igualdad. Todas las personas que estamos en esta sala, por el mero hecho, bueno, todas, salvo honrosas excepciones que no os conozco a todos, pero bueno, vamos a suponerlo para el ejemplo. Todas las personas que estamos en esta sala, por el mero hecho de ser mayores de edad y tener un DNI o bueno, luego cuento lo de la tarjeta roja, por tener un DNI, un pasaporte español, tenemos los mismos derechos y obligaciones para con nuestro país, ¿vale? Porque lo tenemos así, porque está así establecido. Por el mero hecho de tener esa tarjetita, yo tengo la obligación de pagar mis impuestos, de participar en la democracia, de hacer un montón de cosas y tengo también todos los derechos que me da estar ahí. Y si rompemos esas relaciones de igualdad, se están rompiendo las relaciones de justicia. Si resulta que tú, aunque tengas el mismo DNI que yo, pero resulta que tú estás en el paro y yo no, entonces tú no tienes derecho a sanidad. Si resulta que tú eres una persona que has venido de otro país, de otra zona del mundo, y te hemos dado una cosa que se llama la cartulina roja o la tarjetita roja, que significa que te estoy dando asilo político, la tienes que renovar cada año, cada 3 años y tal, pero te doy la tarjeta roja significa usted está equiparado en derechos y obligaciones a un español. Vete con la tarjeta roja a abrir una cuenta del banco, vete con la tarjeta roja a empadronarte, vete con la tarjeta roja a sacar la tarjeta sanitaria, que ya verás lo que te dicen. Te dicen, yo esto no lo reconozco. En Madrid está pasando hasta hace poco. Es verdad que había detrás, vamos, en Madrid, en un pueblo de Madrid,
Es verdad que había detrás un conflicto entre dos opciones políticas, entre dos partidos políticos, pero ha habido un alcalde de un ayuntamiento que no dejaba empadronarse a una niña adoptada india, procedente de la India, pero adoptada, y por lo tanto, adopción significa que tienes los apellidos de tu padre y de tu madre español y por lo tanto eres española en ese sentido, pues no te dejo empadronarte. ¿Por qué? Porque la madre es el rival político del alcalde. Y hemos tenido ahí un conflicto muy grande. Y esa niña no ha estado empadronada. Y al no estar empadronada no podía estar escolarizada. Y se ha tenido que ir al colegio del pueblo de al lado que sí la ha dejado escolarizarse. Y ahí ha habido una ruptura de estas relaciones de igualdad, de equidad que hablábamos antes, ¿vale? Porque no estábamos ejerciendo unas relaciones de justicia. Segundo tipo de relaciones. Y en estas relaciones también hay justicia. Son las relaciones de jerarquía. Voy a poner el mejor ejemplo de todos. En estos momentos, en este grupo, hemos establecido unas relaciones de jerarquía. Aquí mando yo y vosotros me escucháis. Yo os cuento lo que me ha parecido bien contaros y vosotros no os queda más remedio que aguantarme. Luego me pondréis en la evaluación lo que queréis, ¿vale? Pero es las relaciones que hemos establecido. Si me paso de hora ya llegará Maite. Yo también he establecido que Maite es la moderadora y en esas relaciones de jerarquía ella tiene un estatus distinto y si yo me paso, entiendo que es ella la que se me puede quejar. Perdonadme, vosotros no os podéis quejar si me paso de hora, pero ella sí. ¿Por qué hemos establecido estas relaciones? Relaciones de jerarquía. Relaciones familiares. Hemos establecido unas relaciones de los padres, las madres, y depende de los tipos de familia, pero fundamentalmente las personas adultas en una familia toman decisiones sobre la educación de los hijos, la educación de... Y a veces les oímos y a veces les dejamos participar de alguna forma. Pero perdonen usted, la última palabra la tenemos nosotros. Y así es y no pasa nada. Y son esas relaciones de jerarquía que hemos establecido con esas relaciones de justicia. Tercera relación es las relaciones de mercado. Las relaciones de mercado es tanto aporto yo a algo, tanto me puedo llevar de ese algo. Es verdad que son unas relaciones muy mercantilizadas. Oye, yo he trabajado más horas que tú. Oye, yo tengo más acciones que tú en esta compañía. Oye, he puesto más esfuerzo en esto, por lo tanto tengo más derechos sobre algunas cosas. Es verdad, a mí son las que más me cuesta establecer aquí las relaciones de justicia, os lo tengo que confesar, porque, como veréis ahora, bueno, también existen otros modelos donde, aunque yo dé mucho, no tengo... Pero bueno, es verdad que hay unas relaciones mercantiles que todos hemos dicho, si yo trabajo... ¿Qué ha pasado aquí? Que le voy dando me animo con el mandito... Es verdad que yo he dicho, si yo trabajo jornada entera, me corresponde salario entero, y si yo trabajo media jornada, me corresponde media jornada. Serían unas relaciones mercantiles en ese sentido, y las hemos asumido como unas relaciones justas. Termino. Relaciones de comunidad. Las relaciones de comunidad, a mí algunas veces alguien me ha dicho, eso suena a marxismo. Sí, de alguna manera Karl Marx hablaba de esto también, porque Karl Marx en algunos de sus escritos dice a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. Y es un poco lo que estoy hablando en esas relaciones de comunidad. Bueno, no yo, Fiske. Las relaciones de comunidad significa que hay momentos en la vida en que yo aporto mucho y me llevo poco, y hay momentos en la vida en las que yo necesito mucho y aporto muy poco. Un bebé recién llegado a casa necesita 24 horas de atención. 24 horas de atención. Hay que darle de comer, hay que limpiarle, hay que atenderle, hay que ver si duerme bien y no me está dando nada. Sí, mucha ternura, mucho bonito, no me está dando nada, ¿vale? Y yo le estoy dando todo y estamos permanentemente ahí. Una persona en edad productiva está aportando posiblemente mucho a la sociedad a través de su trabajo, de su redistribución a través de impuestos, de lo que queráis, de su consumo. Está aportando mucho y se está llevando lo que necesita. Una persona en edad dependiente, una persona en temas de dependencia, pues a lo mejor necesita mucho y nos puede dar poco. Y no pasa nada. Hemos establecido esas relaciones. Y esas relaciones de comunidad, de familia, de tribu, que se vive muy bien en las pequeñas comunidades y que tiene que ver con lo de los hechos de los apóstoles. Yo aporto lo que tengo y me llevo lo que pido. Y nadie me pide cuentas. Nadie me pide cuentas. Pero eso significa, nadie me pide cuentas significa que todos nos llevamos muy bien. Y que todos hemos establecido esto como el pacto. Significa que si yo hoy me llevo 10 y he aportado solo 2, nadie me va a preguntar por qué, porque todos nos basamos en las buenas relaciones, en las relaciones de confianza en los demás. Esas relaciones de comunidad son las que yo abogo, y con esto casi termino, son las que yo abogo por llevarnos a una economía de las bienaventuranzas. Hagamos relaciones comunitarias donde todos nos llevamos, nadie ponemos en duda que nadie se esté aprovechando de los demás, en las relaciones de una economía basadas en la felicidad, basadas en las bienaventuranzas. Termino.
Si alguien quiere saber algo más, por supuesto, los que están en eso es mío, ¿vale? Entonces vengo aquí. A ver, lo del vengo a vender mi libro, yo no veo un euro de estos libros, así que simplemente lo cuento por si alguien quiere contar algo más, ¿no? Tú compras tu voto, escrito en el año 2008, y tiene un poco que ver con esta democracia que ejercemos todos los días cuando vamos a comprar. Con mi dinero estoy ejerciendo opciones sociales, políticas y económicas. Donde pones tu dinero es donde pones tus valores y tu ideología. Economía de la liberación, un cuadernito de Al-Andar, un poco siguiendo los grandes marcos macro de la economía, y las cuentas de la vieja, apuntes para el empoderamiento económico, en Editorial San Pablo, de hace un par de años, 2015, si no recuerdo mal, 2017, perdón, 2017, bueno, ya no me acuerdo de qué año, habla un poco de esa parte de la soberanía que os he estado contando. Así que eso serían los tres, pero hay más inspiraciones. John Sobrino, en esa parte de bienaventurados los pobres, digamos que esta es la parte creativa de la bibliografía que he utilizado para construir esta conferencia y construir el librito de la OAC. John Sobrino, bienaventurados los pobres. José María Díaz Alegría, en el 9º Congreso de Teología, en el 10º, perdón, en el 10º Congreso de Teología, creo que vamos por el 20, no sé, muchos, ¿vale? Hace muchos años, Dios o el dinero. Es muy difícil de encontrar ese cuaderno, pero es muy interesante de leer. La economía del bien común de Christian Felber, la economía silenciosa de Luigi Bruni. Luigi Bruni es uno de los padres intelectuales de la economía de comunión que os contaba antes. Entonces, esa economía silenciosa, economía de comunión, empresas y capitalismo, nos puede dar alguna idea de esto. La teología del diálogo, la ética planetaria del Gran Sur de Leonardo Boff, o las bienaventuranzas, una contracultura que humaniza, de Luis González Carvajal. Son algunas lecturas que a mí, por lo menos, me han inspirado para construir esto. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Yo no sé, no he visto mucho movimiento de papeles, no sé si habéis preparado preguntas ya, si las habéis entregado. Si podéis, por favor, recoger y me las subís. No tenemos mucho tiempo, pero igual 2 o 3 podemos hacer. Ay, es que al final... ¿Podéis recoger, por favor, los papeles? Es verdad que me he ido yo de la hora. Sí, perdón. Ya, había visto que... Sí, no, que hemos terminado... Espera, callar esto. Bueno, no te preocupes, que... Espera. A ver, vamos a empezar. Tengo aquí la primera pregunta que dice: ¿la búsqueda de la felicidad no tiene perspectiva de género? Claro, totalmente. Y podríamos hablar de la economía de los cuidados, y podríamos hablar de la economía feminista y del ecofeminismo, y podríamos hablar de la reivindicación de esa mitad de la población. Y antes no le contaba, uno va con el piloto puesto y es verdad que se me ha pasado algunas cosas. Cuando hablo del Día Mundial sin compras, hablo también de un 8 de marzo del 2018 donde se nos dijo: si nosotras paramos para el mundo y si nosotras dejamos de comprar para el mundo. Entonces yo creo que esa perspectiva de género, por supuesto, pido disculpas por no haberla incluido quizás explícitamente en el discurso, pero por supuesto que lo tiene, ¿no? Y es verdad que el siglo XXI se dice que es el siglo de las mujeres, que los valores de género femeninos, de los cuidados, del compartir, que en esa economía de comunión y en esa economía basada en los valores de comunidad que yo decía antes de Fiske, son valores que tienen mucho que ver y que tenemos mucho que aprender desde esa perspectiva. Con lo cual, sí, totalmente sí, y pido perdón por no haberlo explicitado más claramente.
Segunda pregunta. Los salarios bajos y no cualificados fomentan la inmigración y la desprotección de estos trabajadores. ¿Cree usted que un salario mínimo elevado evitaría esta situación y ayudaría a mantener el estado del bienestar y una sociedad más solidaria y decente? La pregunta da para otra hora y media. Lo primero que me sale pensar es sí, por supuesto, pero luego le pongo un par de dudas. La primera duda es si debe existir el salario mínimo interprofesional. Ya pongo en duda la mayor. Quizás en un mundo utópico, en un mundo idílico, en el que todos nos basemos en esas relaciones de comunidad que yo estaba diciendo antes y, por lo tanto, todos según nuestra necesidad, de cada uno según nuestra capacidad, que habla también un poco de esa renta básica universal que todos deberíamos tener. De alguna forma el salario mínimo interprofesional desaparecería, porque en el fondo vemos que todos seríamos responsables y a la vez confiaríamos en los demás. Ya digo, esta es una visión utópica, idílica. En el mientras tanto, vale, sí, un salario mínimo interprofesional alto me permite garantizar que las personas más vulnerables de esta sociedad de alguna manera van a estar más protegidas. Claro, es verdad que en el sistema que hemos montado, el salario mínimo interprofesional, que de alguna forma, y ahora le voy a hacer otra lectura, pero que de alguna forma forma parte de un engranaje muy complicado y que se toman muchas decisiones en torno a ello, pues al final echa la ley, echa la trampa, ¿vale? Pero un salario mínimo interprofesional que me garantiza también un poco como indicador de referencia de pensiones, como indicador de referencia de rentas mínimas, como indicador de referencia de muchas cosas, sí, por supuesto. El otro día estaba en un encuentro de movimientos sociales, de un movimiento social muy concreto. Teníamos la suerte de que en la mesa estaba la secretaria de Estado de Empleo, bueno, el título no me lo sé exactamente, y de parte de las entidades sociales le decían que a las entidades sociales le ha venido muy mal el que hayan elevado el salario mínimo o el que se vaya a elevar el salario mínimo, porque los índices de referencias para contratos públicos, para subvenciones, etcétera, etcétera, hace que ahora presentar papeles a la Administración para pedir una subvención, etcétera, etcétera, me ha subido en un 20% el índice de referencia y me va a costar más poder dar el mismo servicio porque no me van a dar más dinero como subvención. Me lo van a poner, pues por ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa de inserción que hace catering, que contrata con administraciones públicas, más o menos me van a pagar el mismo precio, pero yo tengo la obligación de pagar un 20% más a mis empleados o a mis empleadas. Bueno, pues ahí había alguna discusión. Pero la respuesta a la pregunta, así de prioris y con muchos alfileres, sí, yo creo que sí, que nos puede ayudar a generar una sociedad más inclusiva. Aquí tengo dos preguntas, pero bueno, esta es muy concreta. ¿Es posible sustituir por vehículos eléctricos todo el parque automovilístico movido por combustibles fósiles? No tengo ni idea. A ver, me gustaría pensar que sí, pero a mí me gustaría pensar más en ¿es posible reducir a la mitad el parque automovilístico en España? Prefiero reducir el número de coches a sustituir los coches por coches eléctricos, pero seguir teniendo el mismo número de coches. Es verdad que los combustibles contaminan mucho, pero es verdad que los coches, hacer un coche es un gasto de agua, etcétera, etcétera, bastante grande, ¿no? y de recursos. Y en tercer lugar, y no soy un experto en esto, pero lo poco que he leído y he oído, ¿qué vamos a hacer con las pilas obsoletas cuando a los 5 años esas pilas haya que llevarlas a algún sitio? Entonces, por supuesto, coche eléctrico sí, mejor que un coche de gasolina, mejor que un coche diésel, sí, pero mejor la bicicleta, mejor bajar a la mitad, mejor el transporte público. Os voy a contar una anécdota muy tonta, pero que para mí ha sido muy esclarecedora y tiene que ver con las nuevas generaciones, con esa generación millennial o esa generación Z que nos viene detrás. El otro día un compañero mío de carrera nos manda por un grupo de WhatsApp: oye, ayudar a mi hijo que está haciendo un trabajo para la universidad sobre movilidad urbana de los jóvenes en Madrid. Ah, pues venga, vale, ayudamos. Es verdad que la primera duda, yo, bueno, gracias a Dios me considero joven porque podía contestar a la encuesta, pero vamos, era de los jóvenes. Cuando voy pasando por la encuesta y le voy intentando contestar, le respondo en el mismo grupo de WhatsApp: oye,
yo no puedo contestarte esta encuesta. No has tenido en cuenta el metro y el autobús. Solamente me habla de Cabify, de Uber, de los coches eléctricos estos compartidos y de los monopatines eléctricos. Pero el referente que yo tengo, que es el tren y el autobús, el autobús y el metro, como referentes de transporte público, no estaban en la encuesta de estos jóvenes. Entonces, sí, bajemos a coches eléctricos y tal, pero a lo mejor también es una especie de moda que tenemos ahora y a lo mejor lo que tenemos que pensar es más transporte público, ¿eh? No nos olvidemos de esta parte de la ecuación. Bueno, y la última, ¿es compatible el decrecimiento con el sistema económico dominante actual? No. Cuando digo no es precisamente por eso abogo por un decrecimiento, porque el sistema económico dominante actual nos lleva al crecimiento por encima de todo, al usar y tirar. Hay dos términos muy interesantes y hay un documental muy bueno que se llama Comprar, usar y tirar, que habla de la obsolescencia programada y que dice que estos aparatos y cualquier otro está diseñado para ser tirado dentro de 6 meses y empieza a fallarle la batería y empiezan a fallarle las cosas. Entonces, el sistema económico dominante con obsolescencia programada no me permite decrecer. Todo lo contrario, lo que me está incitando es a consumir cuanto más mejor. Porque, claro, si este móvil me dura 3 años o una bombilla me dura 50 años, entonces, ¿qué bombillas vendo yo? Con lo cual, tenemos un problema. El segundo es el de la obsolescencia percibida. Y la obsolescencia percibida es, aunque este móvil me funcione perfectamente, cualquiera que esté un poquito enterado del mundo del consumo va a ver que este móvil ya tiene 1 año y entonces yo no estoy a la moda, ¿eh? Y entonces hay una obsolescencia percibida. Tienes que cambiar. Tú llevas este año camisa de cuadros, pero es que este año lo que se lleva es camisa de rayas, con lo cual tú no has contribuido este año a esto, con lo cual estás fuera de crecimiento, no es compatible. Otra cosa es que mi lucha sea por intentar cambiar el sistema económico dominante. Ya digo, una recomendación, el documental Comprar, usar, tirar, que es español, es de la 2. Y otra recomendación también, está un poquito ya obsoleto, pero creo que es muy bueno verlo. Hay un documental, hay un vídeo de estos, dura 20 minutos, de estos hechos con dibujitos de lápiz, que se llama La historia de las cosas. Verlo, habla mucho de la economía circular y da muchas pistas de ese decrecimiento.